Juan Luis, un placer de tenerte aquí hoy día en el museo con nosotros. Bienvenido y gracias por participar en nuestra serie de conversaciones con artistas. Muchas gracias, Janine, a ti y al museo por invitarme en esta nueva ocasión. Muchas gracias, Juan Luis. Nosotros tenemos una obra creada en el 94 de usted titulada Éxtasis, Status, Estatua. Quería saber un poquito más del título y eventualmente si nos puede también explicar del significado. Empecemos con el título. Muy bien. El título tiene que ver con una encrucijada etimológica, ¿no? Y está relacionado con toda una serie de obras que había hecho anteriormente ligadas al intento de comprender la lógica de la función de los monumentos, ¿no? Y el lugar que el arte tiene dentro de las funciones monumentales, por lo tanto, de las funciones que la obra cumple respecto a la cultura y la sociedad, ¿no? Entonces, en ese contexto descubrí que la propia palabra estatua condensaba un montón de tramas, de significaciones, porque en su propia etimología tiene que ver primero con un verbo griego, el extasio, vinculado con el éxtasis, pero que contiene también toda una familia de conexiones que en realidad condensan todas las funciones monumentales, ¿no? Éxtasis, estatus, estatura, estación, estatismo. Toda esa familia tiene que ver con ese verbo ligado a una situación muy vinculada, como digo, con la función, la historia misma de la estatuaria, donde tenemos por una parte la figura de una humana de pie, a su vez asociada a la altura, a su vez asociada al placer. Una de las conexiones que fundamentan esta obra de la que es propietaria del museo está ligada con esa especie de reflexión sobre esa retórica de alturas y de posiciones en la que el monumento y por tanto la función monumental del arte, independiente del lugar donde se coloque, tiene de un límite interior que organiza el espacio cívico de acuerdo a esta retórica, como digo, de posiciones y de alturas. Esa es como la primera indicación, ¿no? La segunda, vinculada con esta, tendría que ver con la advertencia también de que dentro de esa retórica monumental, digamos que en las conexiones con las sociedades, si lo vemos a lo largo de la historia, también vemos que el monumento, precisamente para poder convertirse en un símbolo de una sociedad, va a jugar o bien a mecanismos mediante estéticas, digamos, de excelencia y de distancia, o bien todo lo contrario, unas estéticas de proximidad que permitan implicar al ciudadano y que esa implicación se sostenga en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese contexto, las estéticas de proximidad permiten explicar todo eso que los historiadores han intentado, de acuerdo a lógicas más formales, esa especie de vericuetos, de evoluciones de los barrocos a los clásicos, entendiendo que las estéticas de proximidad vinculan un momento barroco siempre a una crisis de legitimidad de un sistema social. La obra en sí, si hablamos del montaje, de la instalación que usted le ha puesto, o sea, son moldes de resinas, de tacones, de zapatos de hombres y mujeres. Interesante que también menciona su investigación sobre la altura y el significado del pedestal, porque la propia obra en sí, los tacones también vienen de varias formas, varias alturas, y como lo ha montado usted también, es en forma, siguiendo como una abstracción, como una rejilla, con ese vocabulario minimalista. Entonces, ¿puede hablar un poco más sobre el uso de los tacones, el uso de los zapatos, cómo usted lo ha montado con los tacos al revés y toda esa conexión que también viene del significado de la obra? Sí, bueno, en relación a los piedestales, los pedestales tienen que ver también con una raíz vinculada con el pie, ¿no? Entonces, tras mi estancia en Roma, donde estuve trabajando sobre la relación entre la iconografía y la demografía, la relación con los tacones estaba vinculada con los pedestales. Digamos que los tacones estaban asociados por una parte a una modificación del cuerpo, claro,
la altura de un tacón modifica la curva de la columna vertebral, ¿no? Y eso, vamos, tiene que ver en toda la tradición, vamos, de la historia de los tacones, especialmente, y se ha ido fijando, asociado a un lugar de la mujer dentro del contexto social, ¿no? Entonces, yo quise coger todo tipo de tacones, desde los tacones muy planos hasta los tacones de aguja muy altos, que son los que más modificación corporal provocan y que tienen toda una historia en los chapines, donde las mujeres en momentos del Renacimiento en Venecia podían llevar unos tacones como casi de 15 centímetros, unas plataformas de 15 centímetros, que hoy solo utilizaría una drag queen, ¿no? Sí. Entonces, y que le dificultaba muchísimo el andar, ¿no? Hay una rejilla, como dices, ortogonal, muy vinculada con el lugar que tiene todo ese sistema y esa sistematicidad en el mundo contemporáneo, y también la idea minimalista de la serie, que sustituye la idea de composición clásica, ¿no? Entonces, toda esa serialidad ortogonal me venía bien para introducir esta otra lógica del discurso, donde las estéticas de proximidad ligadas a ese barroco, donde la representación se hace sensible a los deseos y a las expectativas y los miedos, asociada a la distinción que hay entre el tacón de aguja, casi más asociado a un canon erótico, ¿no? Del cuerpo, y a situaciones más vinculadas con esa estética del placer, ¿no? Y por otra parte lo asocié para crear como una especie de cartografía, ¿no? De topografía, de alturas y de posiciones de distintos tipos de tacón por áreas, para generar, digamos, de cada línea, en horizontal o en vertical, una especie de diagrama que inicialmente tomé precisamente de los sexólogos Master y Johnson, cuando empezaron a preocuparse por diagramar las fases de la excitación sexual en los hombres y las mujeres. Entonces, esas curvas de placer sexual los quise asociar a esas otras curvas de intensidad, de temperatura en la representación en los barrocos. Entonces, todo eso era una mezcla muy vinculada con una cierta mirada hacia el mundo contemporáneo. Y Juan Luis, usted había mencionado que en un momento también esta obra estaba vinculada a un libro. ¿Quiere hablar un poquito más sobre eso? Sí, bueno, el libro era la condensación de todo el trabajo que hice sobre la relación entre iconografía y demografía, que hice en mi estancia en Roma, por eso el título era en italiano, que se titulaba Manon ne donna. Era un juego de palabras que refería precisamente a la ausencia de las mujeres en la representación femenina, ¿no? Y sobre todo la relación entre toda la historia de la representación del cuerpo femenino en relación a la significación y las funciones simbólicas y reales del lugar de las funciones de reproducción en la representación de la mujer. Me metí profundamente en el análisis de la paleoantropología, del paso del paleolítico al neolítico, y a partir de toda esa inmersión, al final mi hipótesis de partida era que realmente el origen mismo de la discriminación real hacia las mujeres provenía de algo anterior vinculado a una discriminación demográfica. Entonces, en ese contexto, la cuestión de los tacones se mezcló con justamente esta historia donde el tacón, especialmente el tacón femenino, se convertía también en una alusión a estos modos donde la discriminación real se compensaba con una especie de excelencia simbólica, de mito femenino. Claro. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, por formar parte de esta serie de conversaciones, y muy agradecidos por su tiempo. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias.